Diga, yo amo a Israel. Y cuando salga de este servicio, repite, cuando salga de este servicio, le voy a amar más. Y dígale a su hermano, tú también, mi hermano, le vas a amar más. Amén. Vamos a buscar en Zacarías 2:8-10. Zacarías 2:8-10. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí, yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones, y Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá Judá, su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Amén. Amén. Aquí tengo una versión, nueva versión internacional. Dice así: porque así dice el Señor Todopoderoso, cuya gloria me envió en contra las naciones que los saquearon a ustedes. La nación que toca a mi pueblo, me toca a la niña de los ojos. Yo agitaré mi mano contra esa nación, y sus propios esclavos la saquearán. Así sabrán que me ha enviado el Señor Todopoderoso. Grita de alegría, hija de Sión. Yo vengo a habitar en medio de ti, afirma el Señor. Aleluya. Es una hermosa palabra, porque Dios mismo está reconociendo, está afirmando que Israel es la niña de sus ojos. Ahora, ¿qué es la niña de sus ojos? ¿Qué es la niña de sus ojos? La niña de sus ojos es el centro del ojo. La niña de sus ojos es la pupila. Es por donde entra el rayo de luz. Si nos metemos con Israel, para Dios le estás tapando la visión a Dios. Si nos metemos con Israel, te estás metiendo con el mismo Dios. Es como si estuvieras colocando cada uno de nuestros dedos en el ojo de Dios. Y eso Dios no lo tolera. Eso Dios no lo puede obviar, no lo puede dejar a un lado. Dios ha hecho un pacto con el pueblo judío, y sabemos que Dios no miente. Su palabra dice que Dios no es hombre para mentir, y no es hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios ha hecho un pacto con Israel, es un pacto eterno. Ahora hay un interrogante: ¿por qué nosotros como cristianos tenemos que apoyar a Israel? Haga esa pregunta. Señor, pero si yo vivo tan lejos, aquí en Venezuela, ¿por qué tengo que apoyar a Israel? En primer lugar, Israel es el pueblo de Dios. Diga, Israel es el pueblo de Dios. Dios hizo un contrato específico con la tierra de Israel, con el pueblo de Israel. Busque en la palabra en Génesis 13, 14, 15. Génesis 13, 14, 15. Dice así: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él:
Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Aquí hubo una palabra donde Dios le iba a dar una tierra específica a Israel para siempre. Esa tierra y ese pacto no iba a morir cuando Abraham muriera. Ese pacto iba a continuar. Diga, ese pacto iba a continuar. Y aquí podemos ver en Génesis 26:3 cuán hermoso es nuestro Dios. Definitivamente Él no es hombre para mentir, y Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Nunca se ha arrepentido, a pesar de que Israel sí falló, es cierto, falló muchas veces, pero Dios no borró su pacto. Dios no olvidó su pacto, no olvidó la promesa que hizo con su pueblo. Y en Génesis 26:3 dice, ¿a quién le dice? A Abraham. Le dice a Isaac, a su hijo. Dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Cuán hermoso es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Isaac había recibido la misma promesa de parte de Dios que le había dado a su papá. Y no solamente eso no quedó allí. No quedó allí, hermano. La promesa pasó de Abraham a Isaac y después pasó de Isaac a Jacob. Y podemos ver en Génesis 28:13. Génesis 28:13. Dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. La promesa ya había alcanzado desde Abraham hasta su nieto, que era Jacob. Cuán hermoso es Dios. Diga, cuán hermoso es mi Dios, que no borra sus promesas, que no olvida sus promesas, que no olvida su pacto para con Israel y para con nosotros. Y dice, y a ti y a tu descendencia. Nosotros como cristianos, como creyentes, ¿cuántos creen en la palabra? ¿Cuántos creen en su palabra? ¿Cuántos creen en Jesús? Nosotros, si creemos en la palabra, tenemos que creer en las promesas que están en su palabra. Tenemos que creer en las promesas. Y si Dios le dio una promesa a Israel, tenemos que creer en esa promesa. Nosotros como cristianos tenemos que proclamar que Israel será de Cristo. A pesar de que quizás hay una población de más de 8 millones de personas en Israel, quizás aproximadamente 5 o 6 millones de judíos. Hay también musulmanes y extranjeros de muchas naciones. Pero Dios, a pesar de que no lo vemos ahorita, yo veo a una Israel cambiada, veo a una Israel restaurada, veo a una Israel santificada, veo a una Israel también enamorada celestial, adorando a nuestro Dios junto con todo pueblo, junto con toda lengua, junto con toda nación, porque ese es el propósito de Dios. Su propósito es salvar a las naciones. Su propósito es salvar a Israel. Ciertamente después que Israel falló por tantas veces, nos alcanzó la misericordia, como dice Romano. Pero la palabra de Dios dice que como nos alcanzó la misericordia a nosotros, el pueblo gentil que somos nosotros, también Dios va a extender su misericordia con su pueblo. Dios va a extender su misericordia con esta hermosa nación. El propósito es que nosotros salgamos en esta mañana amando a Israel. Pueden haber muchos gobernantes maldiciendo, pueden haber muchos gobiernos maldiciendo a Israel, pero nosotros le bendecimos. Nosotros nos levantamos a bendecir a esta nación. Nosotros nos levantamos para decir: Israel vive, Cristo vive en Israel, Cristo vive en esta nación. Bendecimos a Israel, bendecimos a esta nación que trajo a nuestro Rey, que trajo a nuestro Salvador, que trajo al Rey que vive. Gracias, Señor,
por la fidelidad de tu pueblo, Señor. Porque hay muchos que creyeron en tus promesas. Hay muchos que creyeron en las promesas de Dios. Muchos patriarcas, muchos profetas fueron fieles a Dios, creyendo. Quizás era un remanente pequeño, pero creyendo. Y por eso nosotros estamos aquí. Por eso hay un propósito por el cual levantamos nuestras manos en este lugar. Porque hubo un pueblo fiel, hubo un remanente fiel. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por estar en este lugar. En otro punto, Israel es la única nación en la tierra creado por un acto soberano. No hay ninguna nación en la tierra creado por un acto soberano. Ninguna, ni una. Solamente Dios creó a Israel. Le dio las coordenadas específicas del norte, del sur. Te vas a extender hacia el este, te vas a extender hacia el oeste. Las coordenadas específicas se las dio Dios a Israel. Es la única tierra creada por un acto soberano. En Génesis 17, 19 al 21 dice: respondió Dios: ciertamente tu mujer Sara te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. El hijo de Abraham se llamó Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como el pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Confirmaré mi pacto perpetuo. Y el 20 dice: y en cuanto a Ismael, quiere decir que Abraham se había preocupado también por Ismael. Eso quiere decir que Abraham también se preocupa por el pueblo árabe. Porque Ismael, la descendencia de Ismael es el pueblo árabe. También se preocupó, y Abraham, quizás era el clamor de Abraham: Señor, yo sé que tienes promesa para con Isaac, pero ¿qué de mi hijo Ismael? ¿Qué de mi hijo Ismael? Y en el versículo 20 dice: y en cuanto a Ismael, también te he oído. Confirmando que Abraham oraba a Dios por Ismael. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Reconocemos que los pueblos árabes también son una gran nación. Y reconocemos que también Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para estos pueblos. Ahí hay una bandera verde, la que tiene la espada. Ahí hay un propósito para esa nación. Ahí hay un propósito para esta nación y todas las naciones vecinas que están alrededor de Israel también tienen un propósito. En el versículo 21 dice: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Las naciones árabes no tienen ningún decreto a la tierra de Israel ahora y para siempre. Reconocemos que muchas naciones árabes tienen puestos sus ojos en Israel y quieren quitar esta tierra. Pero la realidad es que esa tierra no les pertenece. La realidad, bíblicamente, esa tierra no les pertenece. No dude, hermano, cuando vea las noticias, que quizás las noticias nos dan a entender otra cosa. Quizás las noticias nos dan a entender que son un pueblo malo, que son un pueblo que no se merecen nada. Pero eso es un pensamiento antisemítico. Eso es un pensamiento antisionista. Ese es un pensamiento no bíblico. Y no podemos pensar así, de esa manera. Cuando Dios estableció a las naciones del mundo, comenzó con Israel. Es el centro de las naciones. Está en la mente de Dios. Dios ubicó estratégicamente a Israel entre las naciones. Sé que ahorita es un país muy, muy pequeño. Quizás aquí no se ve mucho realmente. Tiene 22,000 kilómetros cuadrados. Es el tamaño aproximadamente del estado Monagas. El estado Monagas es un poquito más grande. Creo que es más cerca del estado Falcón. Más parecido al estado Falcón. Es muy, muy pequeño. Pero Dios está haciendo algo grande en esta nación. Dios está haciendo algo hermoso en esta nación.
Dios dio coordenadas específicas a esta nación. Y hay algo estratégico en esta nación. Usted lo ve estratégicamente. Imagínense unos 3.500 años atrás, cuando comenzó las guerras, cuando comenzó Abraham y Moisés y todos los patriarcas comenzaron a luchar contra los enemigos que estaban en estas tierras. Y esa era como que la pelea de toma y dame. Tuvieron mucho tiempo en este momento, pero Dios deseaba esta nación, este pedazo de tierra, porque estratégicamente puedes predicar el evangelio. Es el centro. El propósito de Dios para las naciones fue que para Israel, es que Israel saliera a predicar de su palabra, de la palabra de Dios, a las otras naciones. Es como esa fuerza, a pesar de que en el momento muchas naciones, por lo menos se puede ver en la época de Salomón, cuando muchas naciones que estaban vecinas iban a Israel y veían el templo y veían cómo adoraban a Dios, y fue influencia Israel para otras naciones. ¿Por qué? Porque antes era como la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta, que todo va dando vueltas, pero todo es hacia adentro. Muchas naciones iban. Pero ahora el propósito de Dios es que fuera centrífuga, es que Israel fuera a las naciones. Y la promesa que Dios le dio a Abraham es: te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ese es el llamado que ahora Dios hace a su iglesia. Ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros. Que como iglesia no tengamos esa fuerza centrípeta, que todo para adentro, crecer nosotros, tener más bancas, tener más aire acondicionado, tener más iglesia. No, una iglesia, Dios levantó una iglesia centrífuga, que fuera y se dispersara en las naciones, que fuera y expandiera el evangelio, que desarrollara el evangelio, que fuera testigo a las naciones. Ese es el propósito de Dios. No centrípeta, sino centrífuga, saliendo para afuera, saliendo, llevando el mensaje del evangelio a otros lugares. Y en Ezequiel 5:5 dice: así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de la tierra alrededor de ella. Ese es el punto 2. Israel es la única nación creada por un acto soberano de Dios. El punto 1.3, otro punto, dice: si no hubiera existido Israel. Esto es tremendo. Esto también, muchas cosas las sacamos de un libro que tuvimos que traducir porque está en inglés. Mi esposa me ayudó muchísimo en traducir el libro de inglés por Google a español. Y después tomamos muchas cosas de allí. Es algo tremendo. Este hombre es un pastor de Estados Unidos. Dice aquí el siguiente punto: si no hubiera existido Israel, no hubiese existido patriarcas. Si Abraham no hubiese obedecido, se hubiese quedado en ese lugar, en Ur de los Caldeos, quizás adorando a otros dioses, no hubiese existido patriarcas. Hubo alguien que fue obediente. No hubiese existido profetas. No hubiese existido apóstoles. No hubiese existido Biblia, la palabra de Dios. No hubiese existido Salvador. Estamos aquí porque hubo un grupo de patriarcas y profetas que fueron obedientes a Dios. La verdad es que el judaísmo no necesita del cristianismo para explicar su existencia. Pero la realidad es que el cristianismo sí necesita del judaísmo para explicar su existencia. Es algo tremendo. Porque cuando vino Jesucristo y murió aquí en la tierra por nosotros, realmente eso no tiene ningún sentido. Que una persona muera por nosotros y que esa persona justa y santa que muera por mí me salva a mí y a toda una humanidad. Sin conocer el judaísmo, ¿esto tiene sentido? Dígalo. Sin conocer el judaísmo, ¿esto tiene sentido? No tiene ningún sentido. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia desde Génesis y vemos el sacrificio que hacían a los animales en tipología a la venida de Cristo, era un sacrificio que tapaba el pecado,
que lo cubría, pero no lo quitaba por completo. Entonces cuando comenzamos a ver lo que entendían los patriarcas, cuando comenzamos a ver lo que entendían los profetas del Antiguo Testamento, comenzamos a ver, ahora esto sí tiene sentido. Ahora sí tiene sentido porque Cristo murió por mí. Ahora sí tiene sentido porque Cristo, cuando caminaba por las calles de Israel, Él decía: yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque antes había un cordero que tapaba el pecado, pero ahora hay un cordero que quita el pecado del mundo. Antes era tapado por la sangre de un animal, pero ahora es borrado, ahora es arrancado, ahora es quitado. Ahora Dios no ve nuestro pecado, porque Dios arrancó nuestro pecado a través de la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias porque cogiste al pueblo idóneo, ideal. Gracias, Señor. Israel fue el pueblo escogido por Dios. Yo creo que si antes teníamos la seguridad de eso, creo que ahora más que nunca vamos a tener mayor seguridad de estas promesas, y hablando y poder bendecir a Israel. Dice en Génesis 12:3, dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te bendijeren, a los que te maldiciere, los maldeciré. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Está bien? Génesis 12:3. Es algo tremendo. Entonces hay una promesa allí en bendecir a Israel. Hay naciones y hay gobernantes que dicen: maldigo a esta santa nación. ¿Y qué dice Dios? Yo les maldeciré. Yo diría que esto es casi, no quiero ser tan tajante, pero yo casi que esto es una maldición sin retorno, sin perdón, casi. No estoy seguro, pero yo creo que casi es una maldición. Hay muchos gobernantes que maldijeron a Israel y están ahorita muertos, porque se metieron con la niña de los ojos de Dios. Tuvieron soberbia en sus corazones. Y si nosotros apoyamos eso, estamos también maldiciendo a Israel. Tenemos que tener cuidadito allí. Dios juzga a aquellos que abusan a la gente, que abusan de la gente judía. En Éxodo 17 dice: esta es una historia de los amalecitas. Es una historia de los amalecitas que hicieron frente al pueblo de Israel. Hicieron frente al pueblo de Israel y no querían que ellos pasaran de Refidim, y querían atacar a Israel. Y es algo tremendo porque ¿quién era Amalek? ¿Quién era este pueblo? Cuando vemos en la palabra de Dios, buscamos, dice que Amalek vino de Esaú, y el pueblo de Israel vino de Isaac. Y vemos vino de Jacob. Y vemos esto, que prácticamente eran familia, y familias peleando. Eso ha sido toda la vida, tanto por el lado de Ismael como por el lado de Esaú. Peleaban siempre, pero había una promesa de Dios. Y vino, me gustaría leer en Éxodo 17, dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en el libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Eso quiere decir que no iba a quedar ninguna malecita en ese lugar, ni una malecita en ese lugar. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi.
y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. No dijo contra Israel, contra el trono de Jehová. Si nos metemos con Israel, nos estamos metiendo con él, con el trono de Jehová. Tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Si en esta palabra dice que tendrá guerra con Amalek de generación en generación, quiere decir que aún había amalecitas debajo del sol. Aún había amalecitas debajo del sol. Amén. Eso quiere decir que Moisés, que Aarón, que Ur, que este pueblo de Israel en esta generación todavía no había matado a todos los amalecitas. Aún quedaba un grupo de amalecitas. Y cuando vemos que la promesa de Dios, cuando definitivamente los amalecitas se metieron con la niña de los ojos de Dios, y vemos muchos años después, cientos de años después, vemos en 1 Samuel 15:2-3. 1 Samuel 15:2-3. O sea, ya saltamos muchos años, no sé cuántos, 200, 300, 400 años, no sé, de Moisés a Saúl. Pasamos mucho tiempo, pero todavía Dios no había olvidado lo que los amalecitas habían hecho en contra de Israel. En contra de Israel. Y dice así: entonces, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Sin embargo, Saúl se negó a obedecer por completo. Y como dice nuestra madre espiritual, media obediencia es igual a... Ustedes son muy inteligentes. Si ella estuviera aquí dijera eso. Entonces, media obediencia es igual a desobediencia. Y Saúl tuvo... Entonces eso fue desobediencia. Entonces Saúl fue desobediente al llamado de Dios. Saúl fue desobediente. ¿Y qué le pasó? Saúl, cuando fue a irrumpir a los amalecitas, vemos que destruyeron, mataron a mucha gente, bueno, a todos, pero dejaron vivo a Agag, que fue el rey de Amalek, de los amalecitas. Lo dejaron vivo. Eso ya por ahí es desobediencia. Y dejaron vivo también algunos animales engordados, dejaron vivo también, y se los trajeron. Entonces allí podemos ver la desobediencia que tuvo Saúl, que fue el primer rey de Israel. Y por esta desobediencia fue arrancado el reinado de su trono. Por esta desobediencia Dios le quitó el reinado. Y después dijo: va a venir otro mejor que tú. Y ese fue el rey David. El rey David cumplió también un propósito de Dios. Pero ahora, ¿qué pasó? ¿Será que el rey Agag quedó libre? Y él, me imagino que estaba: bueno, no me mataron. Qué bueno que no me mataron. Pero la palabra de Dios dice que vino Samuel y lo mató, lo descuartizó, dice la palabra. O sea, porque no tenía que quedar ni uno vivo. Y a partir de ese momento, los amalecitas, no quedó nadie debajo del sol. Eso quiere decir que cuando un pueblo, cuando una nación, cuando una persona maldice a la niña de sus ojos, va a venir consecuencias. En vez de que vengan consecuencias de maldición a mi vida, yo quiero que venga bendición a mi vida. ¿Cuánto quiere que venga bendición a su vida? Diga: bendigo a Israel, bendigo a Israel, bendigo a esta hermosa nación. Ahora espérese, porque le va a venir muchas bendiciones. Y hágalo y promociónelo y háblelo. Hable con otros hermanos. Comente sobre la oportunidad de bendecir a Israel, sobre la bendición de poder bendecir a este pueblo. Entonces hay muchos casos, como Moisés y el faraón. Vemos como también el faraón quedó. El faraón, las 10 plagas de Egipto vinieron sobre Egipto.
el pueblo egipcio. Y también vemos cómo el faraón fue comida de peces. Yo cuando estábamos estudiando esto, ¿será en verdad que fue comida de peces? Y estábamos buscando en la Biblia, y en el Salmo 136, 14, 15 dice que el faraón y su ejército quedaron bajo las aguas. Yo dije, sí, el faraón, el presidente de esa nación, el reinado de esa nación, el rey de esa nación, quedó bajo de esas aguas, bajo de las aguas. También está el caso de Amán y Esther. Amán tenía un odio duro contra el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó con Amán? Amán había hecho unas horcas para matar al pueblo de Israel. Y esa misma horca que él hizo, fue él ahorcado y sus hijos. Dios no se burla del pueblo de Dios. A pesar de que podemos pensar, sí se burla. Mira lo que hizo Hitler. Sí se burla. Mira lo que pasó en la Inquisición, lo que pasó aquí, lo que pasó allá. Pero Dios siempre tiene un porqué de las cosas. Él es soberano. Pero también hubo personas que bendijeron a Israel. Este es el caso de José y Faraón. No el faraón de las 10 plagas, el otro faraón que abrió las puertas de su ciudad, abrió las puertas de su gobierno. Vemos que José estaba sentado allí en el gabinete del gobierno. Era mano derecha del faraón. Y porque él le abrió la puerta a un judío, a un israelí, el gobierno egipcio comenzó a ser bendecido. Vino y José le reveló el sueño, se lo interpretó y le dijo que van a venir 7 años de abundancia y que después le van a venir 7 años de escasez. Y José le dijo, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Gobernó el pueblo egipcio. Y cuando vinieron los 7 años de abundancia, él aprovechó almacenar alimentos, almacenar muchas cosas. Y cuando llegó los 7 años de escasez, ¿qué pasó? Venían gente de todas las naciones, de muchas naciones, a Egipto para comprar la comida. Y al comprar la comida muchas veces la intercambiaban, la cambiaban por bienes, por casas, por terreno. Y el pueblo del faraón extendió su territorio, extendió su dominio, extendió su economía. Pero ¿por qué él extendió? Abrió su corazón a un judío. Yo decía a mi esposa, yo le decía, yo quisiera conocer a un judío, quisiera ser amigo de él. O sea, sería una gran bendición para poder llevarle la palabra, pero sé que también él sería de mucha bendición también para nuestras vidas. Otra persona, para saltar un poco más, que el tiempo está avanzando, pero ya es en el Antiguo Testamento. Esto me llamó mucho la atención. Busque en Lucas 7 del 1 al 5. Nuevo. Lucas 7 del 1 al 5. Lucas 7 del 1 al 5. ¿Lo tienen? Por aquí, ¿quién lo tiene? Del 1 al 5. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo aquí él estimaba mucho, a quien estimaba mucho, y estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes a los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Amén. Gracias. Tremendo. Era un centurión. ¿Quién era un centurión? Un
un soldado, pero era un soldado bajo rango. La máxima distinción de guerra de un soldado romano. La máxima Distinción de guerra de un soldado romano. distinción de guerra de un soldado romano. Creo que tenía a cargo 100 personas. Yo busqué por internet y decía 100 personas, pero no sé si una legión. Sí, wow. Más de 100 personas. Wow, tremendo. O sea, era un soldado que no era de bajo rango, o sea, era una alta autoridad que tenía mucha gente bajo su mandato. Y lo que me impactó de aquí no es el cargo que tenía, no es lo que me impactó aquí. El versículo 5, que aún siendo un ciudadano romano, era un centurión, dice, porque ama nuestra nación. ¿A qué nación? A Israel. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Wow. Hubo muchos soldados, gobiernos que destruyeron la sinagoga en 70 años después de Cristo. Pero hubo personas. Este hombre edificó una sinagoga. Amaba al pueblo de Israel. Amaba al pueblo de Dios. Y eso fue cuando estaba Jesús allí, cuando estaba Jesucristo. Entonces, eso no cambia. Nosotros tenemos que amar al pueblo de Dios. Tenemos que bendecir a Israel, como decía papá, que él ofrendaba de su tarjeta, le descontaban $15. Amar al pueblo de Dios, amar al pueblo de Israel, poder bendecirle. La mano de Dios, creo que a esta altura del mensaje no hay duda que está sobre Israel. Ahora, ¿cuándo nació el Estado de Israel? Los que han venido los martes, creo que ya deben saber. En 1948, en mayo de 1948. Eso quiere decir que Israel tiene 69 años. El próximo mayo cumple 70 años. ¿Y Venezuela cuántos años tiene? Un poco más de 200. Israel tiene casi 70 años. Por ahí vemos cómo en poco tiempo Israel ha sido bendecida. Cómo en poco tiempo Israel se ha levantado militarmente, se ha levantado políticamente, se ha levantado. Es una nación que cuando pasa una catástrofe, cuando pasó en México, cuando pasó en Haití, los primeros que llegaban, los primeros aviones que aterrizaban allí eran los aviones de Israel, bendiciendo a estas naciones. Los primeros aviones son gente buena, son gente pacífica, son gente que ama a Dios, aunque muchos no han reconocido al Señor, al Salvador, pero sabemos que va a haber su tiempo, que lo van a hacer. Y me gustaría en este momento pasar un video, que es el primer video. Porfa, Eira, preste atención, un buen video. Top 7 increíbles profecías sobre Israel que se han cumplido en nuestros días. En la Biblia están profetizadas muchas señales que anuncian la conclusión de los últimos días. Aquí solo mencionamos 7 de ellas que están relacionadas a la nación de Israel. Número 1. La nación de Israel nacería en un día. Increíblemente, el 14 de mayo de 1948, Israel se convirtió en una nación en un día tal y como lo profetizó la palabra de Dios. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Isaías 66, verso 8. Número 2. Los judíos regresarían a su patria. Ya son más de 6 millones de judíos en Israel. Nunca ningún pueblo que haya estado disperso por casi 2 milenios ha retornado a su patria provenientes desde los 4 puntos cardinales. Sin embargo, nosotros hemos visto el cumplimiento de esta profecía de Isaías 43, versículos 5 y 6, delante de nuestros propios ojos.
A partir de 1948, los judíos están llegando desde Europa, Asia, las Américas y de todas partes del mundo. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Isaías 11, versos 11 y 12. Número 3. El territorio de Israel, que en un tiempo estuvo desolado, en los últimos días florecería como un vergel, e Israel exportaría sus productos al mundo entero. Dice la palabra: días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de frutos. Isaías 27:6. El aumento del porcentaje de lluvia en Israel, además de la tecnología desarrollada por sus científicos para irrigación, han hecho florecer el desierto. Sus exportaciones anuales de frutas y vegetales suman un valor de más de $800 millones, mientras que la de flores y plantas ornamentales suma la cantidad de más de $200 millones. Número 4. Israel prosperaría económicamente, tal como le indica Ezequiel 38, 12 y 13. Al enumerar las riquezas de un pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra, que cuenta con botín, plata y oro, ganados y posesiones, grandes despojos. En el año 2004, esta diminuta nación exportó más de $30,000 millones en diferentes artículos, en contraste con su vecino Jordania, que exportó menos de $3,000 millones en ese mismo periodo de tiempo. Esto era algo increíble hace solo unos años. Número 5. La restauración del idioma hebreo. Dice la Escritura: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Sofonías 3:9. En 1982, bajo el liderazgo de Eliezer ben Yehudá, se decidió que el hebreo debía ser el idioma oficial del retorno. Como los judíos llegaron hablando lenguajes y dialectos diferentes, tuvieron que asistir a la escuela para aprender hebreo. Hoy, incluso los judíos etíopes y los judíos que han regresado de Rusia están concurriendo al colegio para aprender hebreo. Número 6. La restauración del siclo, shekel, moneda utilizada antes de Cristo. Dijo el profeta Ezequiel: y el siclo será de 20 geras. Esta será la ofrenda que ofreceréis. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Ezequiel 45, versículos 12a, 13 y 16. El siclo, como la unidad monetaria de intercambio, tenía que ser restaurada para que los israelitas pudieran darle la ofrenda apropiada al Mesías en el templo durante el milenio. En 1980, la Knesset, el Parlamento de Israel, restauró el siclo como la moneda oficial de intercambio en Israel. Y número 7. El conflicto por Jerusalén. Dijo Dios por medio de Zacarías: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Zacarías capítulo 12, versículo 2. Desde 1967, la Jerusalén bíblica, en donde está localizado el monte del templo, ha sido un tema de controversia para todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Jerusalén es una ciudad pequeña, sin recursos naturales, puerto ni industrias significativas. Sin embargo, 476 resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas reiteran que el reclamo de Israel por la posesión de Jerusalén es nulo, carece de validez. Los árabes la codician y el Vaticano la considera su propiedad.
y desea internacionalizarla. Tal como profetizara Zacarías, Jerusalén es un problema para todas las naciones. Estas fueron las 7 increíbles profecías sobre Israel que se han cumplido en nuestros días. Les invitamos a dar like a nuestro video, compartirlo en las redes sociales y dejar sus comentarios. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Cuánto le da el like? Ahora que el Señor tome esta foto. Es una bendición. Todo esto, todas estas profecías que se han cumplido, retomándolas rápidamente, nace el Estado de Israel. Los judíos regresan a su patria. Otra profecía. Israel florecerá como un vergel. Israel prosperaría económicamente. Restauración del hebreo. Restauración del ciclo. Conflicto por Jerusalén. Vemos que esta nación han salido muchas personas estudiosas, muchas personas que se han preparado, muchas personas que han bendecido a otras naciones, han bendecido su propia nación y a otras naciones. Han dominado varios campos en el área como comerciantes, humanitarios, científicos, astronautas, hombres de Estado, educadores, escritores, músicos, en tan poco tiempo. Quiere decir que siempre fue un pueblo que siempre estuvo preparándose, que a pesar de que estaba esparcido en las naciones, ellos saben, porque conocen la palabra, que algún día iban a volver, y eso se cumplió. Y damos gloria a Dios por eso. Y ahorita viene otro video, unos minutos más, esto es un poquito más corto, porfa, Eira, que va a explicar un poco todo esto. Israel, nuestro pequeño gigante. Israel es un país con un territorio más chico que el de Belice y que no llega a 1/10 de la cantidad de agua que hay en Perú. Su población de aproximadamente 7 millones no llega ni a la mitad de la población que hay en Guatemala o en Ecuador. La mayoría de países sudamericanos tienen más de 200 años de independencia. Israel apenas tiene 65. Este pequeño país no representa más que el 0.00001% de la población mundial, y este pequeño país es responsable de una cantidad gigante de aportes a la humanidad. Veamos algunos ejemplos. En Israel fue inventada la memoria portátil, mejor conocida como pendrive o USB. En Israel también se desarrolló el ICQ, el programa de chat que fue adquirido por AOL, y el BabySense, una tecnología que ayuda a prevenir la muerte súbita de bebés. En Israel fue desarrollada la tecnología de riego por goteo para conservar el agua, y también un análisis para detectar cáncer de mamas sin radiación. Hay 8 universidades en Israel, algunas fundadas por personajes como Albert Einstein, y este pequeño y joven país ya ha producido 10 premios Nobel. Israel es el segundo país en el mundo en lectura de libros por habitante. Israel provee ayuda humanitaria en todo el mundo todo el tiempo. Luego del terremoto de Haití en el 2010, envió inmediatamente un equipo de rescate de 200 personas. Fue uno de los primeros países en montar una clínica en la zona afectada por devastadores terremotos de Japón en el 2011. Luego del tsunami del 2004, envió 60 toneladas en recursos de rescate a Indonesia y 82 toneladas a Sri Lanka. En total, Israel ya ha provisto de ayuda humanitaria a más de 140 países. Las Fuerzas Armadas de Israel han enviado 15 misiones de rescate a países afectados por desastres naturales, atendiendo a más de 2.300 personas, salvando la vida de 220 personas. Israel ha realizado en forma gratuita
operaciones del corazón para salvar la vida de más de 2.300 niños. Más de la mitad de estas operaciones han sido realizadas a niños palestinos, iraquíes y jordanos. Israel protege la libertad de culto y procura salvaguardar todos los lugares sagrados para los diversos pueblos del mundo, desde el Santo Sepulcro y el Muro de los Lamentos hasta el Centro Mundial Bahá'í y la Mezquita Al-Aqsa. En Israel puedes esquiar en nieve, asolearte en la playa, comer una pita con falafel en el mercado y recorrer miles de años de historia, pues Israel es el país que tiene más museos por habitante en el mundo. Y lo mejor de todo es que ahora todo esto y más se encuentra a un solo clic. Mantente informado de las iniciativas de vanguardia en Israel y conoce los lugares, los sabores y a la gente de Israel a través de nuestro portal. Súmate a los más de 100.000 seguidores de Unidos por Israel, el repositorio más completo de información sobre Israel en castellano, y participa en la difusión de los grandes aportes de Israel hacia el mundo. Te damos la bienvenida a Unidos por Israel. Encuéntranos también en Facebook y Twitter. Amén. Wow, tremendo. Entonces, por tal motivo, viendo todas estas cosas, el trabajo de la iglesia o lo que tenemos que hacer nosotros es poder bendecir al pueblo de Dios. Vamos a leer el último versículo en Salmo 122. 122 del 6 al 9. Dice así: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. ¿Cuántos buscarán el bien de Israel? Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, tenemos que buscar su bien. Si amamos su casa, amamos el bien de Israel. Si amamos su casa, amamos y bendecimos a Israel. Oramos por su paz. En estos momentos difíciles que quizás hay guerra en todos estos países, vemos que nosotros tenemos que permanecer orando por Jerusalén, orando por Israel. Sabemos que Dios está metido en todo este asunto, que Dios ama a esta nación. Israel es la única nación democrática, la única nación democrática en el Medio Oriente. Esto es una bendición, ¿no? La única nación. Las otras naciones que están alrededor son dictatoriales, comunistas. Tenemos que bendecir a Israel. Hay libertad de culto, libertad de pensamientos, un pueblo que bendice, y nosotros tenemos que bendecirle así como esta nación nos ha bendecido tanto, así como esta nación ha sido fiel por tantos años. Patriarcas fieles, profetas fieles, su pequeño pueblo fiel. Y por eso nosotros adoramos hoy a un Dios vivo. Por eso adoramos nosotros hoy a un Dios vivo, a un Dios que nos ha dado el camino, a un Dios que nos ha dado la verdad, a un Dios que nos ha dado la vida. Su palabra dice que Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y que Jesucristo es la vida. ¿Y quién era Jesucristo? Cuando estaba allí, aquí no podemos ver la cruz en este momento, pero arriba de la cruz estaba algo allí escrito que decía: Rey de los judíos. Su propio pueblo reconocía que fue algo de burla y todo esto, pero decía Rey de los judíos. Pero un Rey de los judíos que nos salvó a nosotros. Un Rey de los judíos que extendió su misericordia para con nosotros. Un Rey de los judíos
que se ha paseado en los continentes, que ha estado tocando vidas en España, en Canadá, en Perú, en los pueblos indígenas, en los pueblos tribales. Un Dios que nos ama y que ama a cada nación. Dios preparó todo, y va a haber un día allá arriba en el cielo que va a haber gente de toda lengua, gente de toda tribu y gente de toda nación adorando al Señor. Personas, países, pueblos. Allí van a haber pemones, ahí van a haber piaroas, piapocos, van a haber fulani allá en Níger, van a haber jordanos, van a haber venezolanos, colombianos, chilenos, españoles, brasileros. Va a haber israelitas adorando al Señor, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos son jóvenes, niños, representando a Venezuela, representando al pueblo judío. Y cuando veamos a estas personas, no es para distraer o para que se vea bonito el servicio, es cuando los veamos, esas imágenes queden grabadas en nuestros pensamientos, queden grabados allí en nuestros corazones, y podamos orar y podamos bendecir al pueblo judío, podamos orar y podamos bendecir al pueblo de Dios. Empiece a orar por el pueblo de Israel. No espere que yo le dirija, sino usted mismo comience allí a interceder por el pueblo de Israel. Comience a bendecirlo. Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Vamos a poner en práctica, no por un momento de práctica, sino que esto se pueda hacer vida en nosotros, que esto se pueda hacer rema en nuestras vidas, que en cada ayuno podamos orar por Israel, que en cada vigilia podamos orar por Israel, que en nuestros hogares, en nuestros altares, en nuestros cuartos podamos orar por esta nación. Comienza a bendecir a Israel. Ora Israel como ora por su familia. Ora por Israel como ora por su hijo que está perdido. Ora por Israel como ora por su hija que está perdida. Ora por Israel como ora por Venezuela, que está sumergida en corrupción, está sumergida en adoración a otros dioses, está sumergida en idolatría. Ore por Israel. Ore por la niña de sus ojos, la niña de los ojos de Dios. Bendecimos, Señor, esta nación. Desata bendición, Señor, sobre tu hermosa nación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Siga orando allí. Es un buen momento para interceder. Clame por esta nación. Señor, gracias, Padre, por tu pueblo, por la fidelidad de tu pueblo, Señor. Porque fueron fieles los patriarcas, porque fueron fieles los profetas, porque fueron fieles, Señor, la primera iglesia. Gracias, Padre, porque a causa de eso el evangelio llegó a nuestras vidas. A causa de eso yo he sido sanado, yo he sido salvado, yo he sido redimido. Gracias, Padre, ayúdame a hacer mi parte, Señor, para poder bendecir a esta nación. Ayúdame a hacer mi parte para poder declarar bendición sobre Jerusalén, bendición sobre Belén, bendición sobre Berseba, bendición sobre Tel Aviv, bendición sobre cada judío, bendición sobre cada hebreo, Padre. Abre los cielos, Señor, y derrama tu gloria y derrama tu poder, Señor. Extiende tu mano en misericordia, Señor, sobre sus vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Y ayúdanos a promocionar. Ayúdanos, Señor, a bendecir. En el nombre de Jesús. Amén.